Pasen, pasen. Vengan para acá, mis niños queridos. No se me queden allí en el umbral, que a esta hora ya empieza a caer el rocío y el vientito trae el frío de la loma. Vengan cerquita del fuego. ¿Sienten ese olorcito? Es leña de espinillo mezclada con el aroma a pan casero que acabo de sacar del horno. Está todavía humeante. Acomódense tranquilos en esa alfombra de lana gruesa. Crucen las piernitas, cierren los ojitos si tienen ganas y dejen que el calor de esta casita vieja les abrigue despacito el corazón. Hoy, mientras la tarde se nos vuelve noche, tengo una historia inmensa para regalarles. Una historia que no habla de reyes con coronas de oro pesado, ni de espadas mágicas. No, señor. Es la historia de algo chiquito, humilde, algo que cabe justo en el huequito de la mano, pero que, fíjense ustedes, tiene la fuerza para abrazar al mundo entero. Este ratito de paz que vamos a compartir hoy pertenece a nuestra querida colección Abuela Tingui, el Rosario de la Esperanza. Este es un espacio que hemos creado con mucho amor para acompañar a rezar el rosario a todos los que quieran hacerlo junto a nosotros. Queremos estar ahí, ya sea que te encuentres en soledad, compartiendo con amigos o reunido en familia. Nuestro deseo es que nadie se sienta solo al elevar su oración. Es simplemente un lugar para compartir la fe y caminar juntos en comunidad. Para que sigamos unidos en este camino, no se olviden de visitar www.millenniumfide.com. Fíjense ustedes cómo son las cosas del Señor. Para entender de dónde viene nuestro querido rosario, tenemos que cerrar los ojos y hacer un viaje muy, pero muy largo para atrás. Imagínense el frío húmedo de las piedras en un monasterio antiguo. En los primeros siglos del cristianismo, siglos 3 al 8, la oración por excelencia de la Iglesia era el salterio. Los monjes en los monasterios de Europa y los eremitas allá lejos en los desiertos de Egipto recitaban diariamente los 150 salmos de la Biblia. 150, mis niños. Imaginen a esos hombres santos levantándose en medio de la madrugada oscura, con el aliento haciéndose vapor en el aire helado, cantando y recitando de memoria esas palabras que el rey David escribió hace tantísimo tiempo. Pero claro, para los monjes cultos esto era natural. Ellos sabían leer. Sin embargo, el sistema feudal y la falta de imprenta hacían que el pueblo llano y muchos hermanos legos que trabajaban la tierra en los conventos fueran analfabetas. Era gente de manos curtidas, llenas de tierra y callos por sembrar el trigo y cuidar las ovejas. Ellos no podían leer los salmos, pero querían unirse a la oración de la iglesia. Tenían en el pecho un hambre inmensa de Dios. Y como Dios nunca deja a sus hijos con las manos vacías, surgió entonces una solución práctica: el salterio de los laicos. A esta gente sencilla y trabajadora se les pidió que sustituyeran cada salmo por un Padre Nuestro. Pero claro, si estás arando el campo, ¿cómo haces para contar hasta 150 sin perderte la cuenta? Bueno, la necesidad hace al maestro. Para no perder la cuenta de los 150, empezaron a usar cordeles con nudos o bolsas con piedras. Imaginen a un campesino caminando por el surco, metiendo la mano en su bolsita de cuero. Y este es el antepasado físico más remoto del rosario. El tiempo es como el agua del río. Nunca se detiene.
Y así llegamos al siglo XII. A medida que la devoción a la Virgen María creció en la Edad Media, el Padre Nuestro empezó a ser acompañado y a veces sustituido por el saludo del ángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Fíjese qué curioso esto que les voy a contar. En este punto de la historia, el rosario no tenía la segunda parte, Santa María, Madre de Dios, ni tampoco los misterios. Era simplemente una repetición rítmica de saludos a la Madre de Dios. A esta forma tan hermosa y perfumada de rezar se le llamaba corona de rosas, porque cada oración era vista como una rosa espiritual ofrecida a María. Y es justito de ahí, de ese ramito de flores invisible, de donde proviene la palabra latina rosarium, jardín de rosas. Pero la historia siempre tiene sus pozos y sus repechos. Llegamos al año 1214. La tradición sitúa un punto de inflexión en el año 1214. Había una tristeza muy grande en el aire. El sur de Francia estaba sumido en la crisis de la herejía albigense, que negaba la encarnación de Cristo y la bondad de la materia. Decían que las cosas creadas eran malas, y eso le robaba la alegría a la gente. Ahí andaba Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, un hombre bueno y sabio que luchaba por convertir a los herejes con sermones intelectuales, pero con poco éxito. Estaba cansado de hablar lindo sin tocar los corazones. Y entonces, cuenta la tradición, que María se le apareció en una capilla de Pruille. Imaginen la luz, la paz de esa mirada de madre. Ella le mostró el rosario y le dijo unas palabras que lo cambiaron todo. Si quieres alcanzar a estas almas endurecidas, predica mi salterio. ¿Qué cambió aquí? Domingo no inventó las cuentas, pero les dio una misión apostólica. Los dominicos comenzaron a usar el rosario como una herramienta de enseñanza. Cada década no era solo una oración, sino una lección sobre la vida de Jesús, combatiendo las mentiras de los herejes con la verdad del Evangelio. A pesar del impulso de Domingo, el rosario seguía siendo un tanto desordenado. Era como un jardín donde las flores crecían por todos lados sin un caminito claro. Fue Alano de la Roche, alrededor de 1470, quien organizó la estructura que conocemos hoy. Este hombre prolijo dividió las 150 oraciones en 15 décadas. Estableció que cada década debía ser precedida por un Padre Nuestro. Y fíjense qué belleza. Fundó las cofradías del Rosario, haciendo que la gente lo rezara en comunidad. Ya no se rezaba solito en un rincón, sino todos juntos, como una familia grande que se abraza. Casi al mismo tiempo, un monje cartujo llamado Domingo de Prusia propuso que, mientras se decía el Ave María, el fiel debía meditar un pasaje de la vida de Cristo. Ah, mis niños, esto fue revolucionario. El rosario dejó de ser una repetición mecánica para convertirse en una oración contemplativa. Se definieron entonces los 3 bloques clásicos. Los gozosos, que nos cuentan el nacimiento e infancia. Los dolorosos, donde acompañamos a Jesús en la pasión y muerte. Y los gloriosos, que nos llenan de esperanza con la resurrección y el triunfo. Pero el Señor y su Madre siempre nos sorprenden con más amor. En los siglos XIX y XX, el rosario recibió lo que los creyentes llaman la confirmación del cielo. En Lourdes, 1858, la Virgen se apareció a Bernardita Subirús con un rosario de cuentas blancas y oro. Cuentan los que saben
que la Virgencita no habló mucho al principio. Simplemente pasaba las cuentas entre sus dedos mientras la niña rezaba. Y años después, en Fátima, 1917, el mensaje fue más urgente. A 3 pastorcitos humildes, la Virgen se identificó como la Señora del Rosario y pidió que se rezara diariamente por la paz del mundo y el fin de la guerra. Ella misma introdujo la famosa oración que se dice entre misterios: «Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno». Pero el Señor y su Madre siempre nos sorprenden con más amor. En los siglos XIX y XX, el rosario recibió lo que los creyentes llaman la confirmación del cielo. En Lourdes, 1858, la Virgen se apareció a Bernardita Subirús con un rosario de cuentas blancas y oro. Cuentan los que saben que la Virgencita no habló mucho al principio. Simplemente pasaba las cuentas entre sus dedos mientras la niña rezaba. Y años después, en Fátima, 1917, el mensaje fue más urgente. A 3 pastorcitos humildes, la Virgen se identificó como la Señora del Rosario y pidió que se rezara diariamente por la paz del mundo y el fin de la guerra. Ella misma introdujo la famosa oración que se dice entre misterios: «Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno». Y para terminar nuestro viaje en el tiempo, mis pajaritos, nos venimos cerquita de nuestra época. En el siglo XXI, la última gran actualización ocurrió en octubre de 2002. El Papa San Juan Pablo II, en su carta Rosarium Virginis Maria, introdujo los misterios luminosos. Él sentía que había un salto muy grande entre la infancia de Jesús y su pasión. Faltaban pedacitos de luz. Estos nuevos misterios, el bautismo, Caná, el reino de Dios, la transfiguración y la Eucaristía, permitieron que el rosario fuera un resumen completo de toda la vida pública de Jesús. Como dijo tan maravillosamente Juan Pablo II con una frase que resume su historia: contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María. Hoy, el rosario ha sobrevivido a la era de la información. Se reza en podcasts, en transmisiones de Instagram y con aplicaciones de inteligencia artificial. Ha dejado de ser visto como algo anticuado para ser redescubierto como una forma de meditación profunda en un mundo ruidoso. Para alguien como la abuela Tingui, el rosario no es solo una historia de fechas y papas. No, para esta abuela es una cadena física que conecta su mano con la de generaciones de cristianos que, desde hace 1000 años, buscan un momento de paz en el día. Es tomar de la mano a mi mamá, a mi abuelita y a esos monjes antiguos y caminar todos juntos hacia el cielo. Bueno, mis niños de mi alma, qué viaje largo y hermoso hemos hecho hoy. De toda esta historia inmensa, hay virtudes muy grandes que podemos rescatar para nuestra propia vida. La perseverancia. Así como esos campesinos contaban piedritas para no cansarse de rezar, nosotros tenemos que aprender a ser constantes. Dios siempre nos escucha, pero le gusta que le hablemos seguido. La humildad. Santo Domingo aprendió que sus palabras difíciles no servían tanto como la herramienta sencilla que le dio la Virgen. A veces, la oración más chiquita y humilde es la que más fuerte resuena en el cielo. La unión. Alano de la Roche nos enseñó que rezar en comunidad nos hace más fuertes.
Nadie se salva solo, mis pajaritos. Ahora, con esa musiquita suave de fondo, pregúntense en el silencio de su corazón: ¿me acuerdo de pedirle ayuda a la Virgen cuando las cosas se ponen difíciles o cuando hay mucho ruido en mi cabeza? ¿Me animo a rezar con otros, en familia, sabiendo que la oración nos une como esas cuentas de madera? Y la enseñanza que nos queda hoy es esta: el rosario es un cordel de amor que atraviesa los siglos. No importa si sos un monje en el desierto, un marinero en una batalla o un niño en su camita. Cada vez que pasas una cuenta, estás sosteniendo la mano de la mismísima Virgen María. Un pasito práctico para esta semana. Los invito a que busquen en sus casas un rosario. Si está guardado en un cajón, sáquenlo, límpienlo un poquito. Y si no tienen, usen los deditos de las manos. Esta semana, antes de que se les cierren los ojitos para dormir, recen un Ave María pensando que es una rosa de verdad, de esas que huelen rico, y ofrézcansela a la Virgen. Y eso es todo por hoy, mis amores. No olvides seguirnos para no perderte lo que viene. Si crees que este capítulo le puede dar una mano a alguien que conoces, a un amigo que ande necesitando un poquito de paz, pásale el link. Gracias por estar del otro lado y nos escuchamos muy pronto. Que el Señor los bendiga mucho, mis niños hermosos, y que la Virgencita los cubra con su manto calentito en esta noche. Ya saben que la abuela Tingui los espera siempre por acá, con la estufa prendida y el corazón lleno de cuentos. Díganles a sus papis que nos visiten en www.millenniumfide.com para seguir rezando juntos esta hermosa colección. Abuela Tingui, el Rosario de la Esperanza. Un abrazo bien, pero bien apretado. Hasta la próxima, mis chiquitos.